Bueno, en nuestra modesta búsqueda de resolver nuestros problemas cotidianos, no vamos a traer grandes acontecimientos, sino cosas modestas que a la gran mayoría de nosotros, que somos pueblo, son necesarios conocerlos, son necesarios haberlas aprendido. Y a veces no hemos tenido la suerte de tener ejemplos o gente que realmente nos señalara el camino. Y mucho de los grandes sufrimientos que padecemos la mayor parte de las grandes mayorías no es por la desgracia de la pobreza, de las enfermedades, de falta de trabajo, en fin, de todas esas cosas que generalmente uno le echa la culpa, sino porque el problema más grande que yo he venido a descubrir casi ya en el final de mi vida es haber nacido en un hogar y haber crecido en una casa, en un hogar, sin libros. Sin libros, pero sí trabajo, lo que resuelve todo. Los libros no te van a dar de comer. Los libros no te van a conseguir un trabajo cuando no tenés como para la olla. Me van a decir, es natural. Sin embargo, yo he hecho todo el camino. Te voy a contar mi experiencia. No te voy a decir, te voy a enseñar. No, para nada. Yo te voy a contar mi experiencia y mi experiencia me ha dado un conocimiento y me ha dado un aprendizaje que yo puedo hoy hablar del tema. Puedo hablar con propiedad del tema. No es que es un tema que yo lo he leído o lo aprendí en el colegio o me lo enseñó un maestro. No, yo lo viví en carne propia. El haber nacido en una casa sin libros, sin haber crecido, sin encontrarse en un solo libro, en ninguna parte. No te imaginas la importancia que tiene eso. Y claro, aparentemente no. ¿Quién le va a dar importancia a eso? Yo te voy a contar la parte mía. A lo mejor no te sirve, a lo mejor te sirve para burlarte de este viejo que ya no sabe de qué hablar y dices, ay, pobrecito, ese viejo, mira las cosas que saca. Pero, quién sabe, a alguien a lo mejor, sobre todo a los jóvenes, les sirva. Mi hogar era un hogar de gente trabajadora del campo, gente que el único ideal, la única filosofía doctrinaria era agachar el lomo, romperse el alma, y cuando más esfuerzo y más fuerza bruta le ponía al surco, al arado, a la bolsa, al maíz, a sembrar agachado todo el tiempo, escarbando la tierra, esa era la única filosofía de vida. No había otra defensa. Frente a cualquier pequeño inconveniente, pues era la tragedia. Yo me acuerdo de mi madre, pobrecita, que era incansable, con una fuerza increíble, y desde su niñez, ella contaba de su niñez, trabajó a la par de los hermanos de los hombres y se tenía que destacar por ser mujer. Pero, claro, ellos reemplazaban el conocimiento o el recurso de resolver las cosas o de enfrentar la vida con la fuerza bruta. Y entonces ese fue el ejemplo que yo tuve en mi hogar. Y entonces cuando pasó el tiempo y de la lucha mía yo dije, bueno, tiene que haber otra cosa, no puede ser que todos seamos pobres y brutos, porque la pobreza antes, cuando significaba que era uno pobre, era porque era un bruto, un atrasado. ¿Qué querés con ese pobre infeliz que no sabe ni siquiera hablar? Y claro, no había libros en esa casa. Ya los libros son una cosa importante. Ahora bien, los libros en sí solos no te para un libro frente a uno y le dice, aquí está tu conocimiento, sino el ejemplo. Y uno dice, bueno, pero el ejemplo es muy simple, con saber leer ya está.
Y en la escuela primaria, sobre todo en las primarias de la campaña, del campo, de la gente del interior de nuestros países, enseñan a leer y escribir, pero no enseñan a pensar. No enseñan a la gente a pensar, o sea, no le enseñan el camino a transitar. Uno sí ya aprendió a leer y escribir, pero eso, lo que menos piensa es que eso lo va a resolver el problema. O sea, ¿cuántos millones hay que saben leer y escribir porque no aprendieron a pensar? No, o sea, la escuela nos enseña a pensar. No sé si habrá en algún país que le enseñen a pensar a los chicos también. Además, el enseñar a pensar no es ponerse frente a un niño con una cosa y decir, usted tiene que pensar así, así, así. El tránsito hacia aprender a pensar es un tránsito, algo que ronda en lo sublime. O sea, el tránsito de aprender a pensar es el ejemplo, es escuchar a la gente, es que la gente te dé señales, es que no solamente te diga hay que leer, sino hay que aprender a leer. Y eso generalmente en nuestras escuelas no están diseñadas los planes educativos para enseñar a pensar. Yo no sé si lo que te estoy diciendo es importante. Lo que sí se te puedo asegurar es que, como he hecho el camino, yo recién a los 17 años me nació la curiosidad por aprender, por buscar más conocimiento. Y fue porque me inserté en una nueva sociedad. O sea, yo a los 14 años dejé el campo, dejé todo mi hábitat y mi mundo y fui a una ciudad, fuimos a vivir a una ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, y me rodeó una cantidad de gente distinta a la que yo había compartido largas horas de trabajo y de lucha. Era gente que estaba en la escuela, era gente que trabajaba en un empleo. No era el que se levantaba a las 3 de la mañana a ir al campo a buscar la tropilla para atar el arado o la chata. Era el muchacho que se levantaba a las 8 de la mañana, a las 7, a las 8, para ir a la escuela. Eran las tertulias en las esquinas de nosotros, de nuestros barrios, de nuestras colonias, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, incluso las que rodeaban la gran ciudad. O sea, en la tarde los muchachos se reuníamos en las esquinas y hablábamos de todas las cosas, de novias, de fútbol, de deporte, todo. Pero ya empezaban a asomar las muestras de curiosidad por participar ya socialmente. Yo muchas veces oí decir a un muchacho o a una muchacha, sí, baila muy bien, pero es un bruto. O sea, sí, con fulano, sí, me gusta cómo es esa mujer, pero es muy bruta, no tiene conversación. O sea, cosas que yo fui recogiendo en el camino y que digo, caramba, las diferencias que a veces producía un desnivel en la cultura, en la educación. O también oí decir, me gusta fulano porque es muy feo, a mujeres, a muchachas. Es horrible, es un negro de la villa prácticamente, pero habla tan bonito y sabe tanto que la verdad que me encanta su manera de tratarnos. Es muy gentil, muy cordial, muy cortés. Entonces me empecé a dar cuenta que el secreto de ganar espacio en ese mundo nuevo no era la fuerza bruta que yo había usado en el campo, que había visto a mis padres, a mis abuelos, que era otra facultad necesaria para ingresar en otro mundo, para interactuar en otra sociedad, para que te escuchen, para escuchar. O sea, mi búsqueda, o sea, ahí está la experiencia. La búsqueda era ya después de un tiempo, porque te cuento lo que uno vivió. Después de un tiempo de ya estar viviendo en la ciudad, ya la gente que me rodeaba, ya
era muy parecida, en principio, a la gente del campo. O sea, hablaban de fútbol más que de cualquier cosa. Y cuando yo me fui a trabajar a otros lugares, a la capital, a la gran ciudad, conocí otro tipo de gente. Me acuerdo que fui a trabajar en un taller que se pintaban letreros, carteles, anuncios. Y ahí había otro nivel. Los que pintaban, los pintores que hacían letras y todo, ya era otro nivel. Y me decía, oye, che, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? O sea, ya era otro nivel cultural. No sé, como no lees nada, no leo. Y entonces los oía a los otros trabajadores que estaban ahí, que uno le contaba al otro un libro que estaba leyendo, que había aprendido no sé cuánto, que no sé qué, de una novela no sé cuánto, o de un escritor no sé qué, porque como va a la noche al colegio fulano, se la da de intelectual, termina el trabajo y se baña y se va al colegio nocturno. Todo eso yo lo oía. Y ese que iba al colegio nocturno, generalmente la gente dejaba de trabajar y se paraba a escucharlo. O sea, sabía mucho más que todos los demás. Y decía, no, porque los libros, yo estoy leyendo tal libro y todo, una enseñanza, pero me han dicho, ando buscando o estoy juntando dinero para comprar. Y entonces me fui dando cuenta que la herramienta nueva de la superación de aquellos muchachos que yo veía en el campo, que lo único que hablaban era quién llevaba una bolsa más pesada al hombro, o que quién tenía los caballos más briosos, o con quién iba detrás del arado, a estos que ya se paraban para oírse, se paraban para escuchar. Entonces me fui dando cuenta del cambio cultural, y entonces me fui dando cuenta, sin darme cuenta, que gran parte de la pobreza que yo había visto en el campo no se debía a la mala suerte ni a nada porque trabajo tenían, sino que había una pobreza estructural de la mente. Me daba cuenta que la gente que no tenía conocimiento, como pasaba en mi familia, por cualquier cosa pequeña se hacían un gran problema. Había miedos a lo desconocido, no sabían cómo resolverlo, pensaban en paliativos, en cosas. O sea, me di cuenta de la diferencia cultural, que era una vida mejor. La educación, la gente con conocimiento vivía mejor. O sea, estaba más contenta, disfrutaba más de las cosas. Pero no es porque yo tenía un estudio, no porque yo estaba estudiando sociología, ni porque mis maestros en la escuela, yo me estaba dando cuenta en el mismo camino donde participaba de mis tareas cotidianas. Entonces fui adquiriendo la curiosidad de aprender, la necesidad de también yo leer para tener algo que comentar. Pero resulta que cuando empecé a comprar libros, no los entendía. O sea, yo quería que ya comprando libros ya estaba facilitado el camino. No, porque no estaba preparado. Entonces tuve que ir aprendiendo cómo aprender. Te lo voy a volver a repetir. Aprendiendo a cómo aprender. Doble tarea, o sea, me llevó muchos años a mí eso. Yo llegué a enterarme de que aprender era una tarea después de 10 años de estar tratando de aprender. Cuando descubrí por fin que la única gran pobreza no era ser pobre y vivir en una casa modesta, humilde, en una casa o alquilada, o no tener una vivienda propia, aunque tenía trabajo. Me di cuenta que la diferencia social ya no estaba en la posesión que pudiera ser, porque yo veía a mi alrededor, yo me acuerdo que tenía 20 años, gente que tenía una situación económica muy terrible,
Yo, por ejemplo, conocía cerca de mi casa, en los suburbios de Buenos Aires, gente que tenía muy buen estado, era una quinta, una pequeña granja, un pequeño... Pero el dueño de eso, que tenía carruaje, que tenía carro, que trabajaba, le pegaba a los caballos, le pegaba unas palizas con unas cadenas. ¿Quién sabe por qué? Pero era tan terrible eso, era tan doliente la actitud. Y entonces me empecé a dar cuenta el nivel cultural de nosotros, de todos nosotros. A nosotros nos aterraba cuando el gaucho pilcha, como le decían a ese señor, a ese tipo, le empezaba a pegar a los caballos. Entonces empezamos a descubrir que la pobreza no era solamente la nuestra, que estamos nosotros en inferiores condiciones en cuanto a vivienda en casa, sino también la pobreza era cuestión mental, cuestión de educación, cuestión de interactuar entre los demás. Ese tipo era un hombre hosco, apenas saludaba si acaso, uno le decía buenos días y ni siquiera se daba por enterado que lo había saludado. Ese hombre no era, en relación a nosotros, no era pobre. Sin embargo, yo ya estaba leyendo, yo ya tenía libros amontonados al lado de mi cama, que leía con una vela, porque nosotros no teníamos luz eléctrica. Y cuando tuvimos luz eléctrica, mi madre pobrecita, el problema de ella era que no gastara la luz, porque la luz era cara. Entonces yo tenía un foquito apenas y cuando venía mi mamá, ya apagás la luz ya. O sea, no conocía lo que yo estaba ingresando a ese mundo con esa voracidad de ser algo, de aprender. Entonces yo muchas veces me quedé escondido bajo las cobijas leyendo. Porque era una lucha generalizada con la pobreza real. Y mi tarea era salir de ahí. Entonces, el tránsito, yo te digo, el tránsito que ha operado en la persona mía. Quizás yo no haya logrado grandes cosas en la vida, porque las cosas para mí fueron muy difíciles. Tardé mucho tiempo en ir aprendiendo las cosas. O sea, no tenía preparación, ni siquiera imaginar de acudir a escuelas, universidades. Pero también vi mucha gente a mi alrededor que teniendo esas posibilidades, incluso que iba a la universidad, los vi recibirse de médicos o los vi recibirse de abogados o de alguna otra profesión. Y habían adquirido, cosa curiosa, porque todo esto se aprende viendo y conviviendo. Se habían llegado a ser graduados en profesionales de primer medida, o sea, estaban por encima de nosotros. Tenían consultorio, tenían un centro de abogados o trabajaban en un estudio de abogados. Pero habían aprendido la profesión, pero no tenían cultura. Me acuerdo yo que una vez me puse a hablar con uno que ya era abogado y me di cuenta que yo sabía mucho más historia que él. Y que empecé a hablar de los filósofos y que él me dijo, no, esas son cosas para los vagos, eso, y entonces me empezó a hablar de la ley, de la justicia y no sé cuánto, pero no tenía cultura, no tenía educación. Entonces cualquier cosa él lo llevaba a la tremenda. Por ejemplo, en vez de entenderme a mí que yo le estaba proponiendo una plática, una conversación a un nivel distinto al que él me quería imponer, me di cuenta que él carecía de recursos intelectuales en cultura como para poder darse cuenta. Entonces fíjate que yo fui descubriendo esas cosas. Ahora bien, no te quiero hacer este video largo para decirte qué es la diferencia. Hay estudios, hay gente muy preparada y hay grandes conocimientos hoy a disposición nuestros, sobre todo con las nuevas tecnologías que están por encima de lo que yo te pueda decir. Pero sí es bueno para la gente que con modestia está creando una familia, está haciendo una familia. Lo más importante en la familia, sobre todo cuando está en la proyección de
crear nuevos habitantes, o sea, crear hijos, futuros ciudadanos, futuras ciudadanas. El hábito de la lectura. El hábito de la lectura, que tus hijos te vean con un libro en la mano. Es un mensaje subliminal. Quizás ni siquiera te detienen ni nunca te preguntan que estás leyendo nada, pero estás inculcando algo indirectamente. Yo lo veo por el recurso que tengo yo de la fortuna de que todos mis hijos están rodeados de libros. Todos, sin necesidad de decir, tenés que leer o algo. Porque cuando estás rodeado de libros, se establece una competencia contigo mismo. O sea, por ejemplo, yo sé ahora la cantidad de cosas que ignoro. Si yo no tuviera una mediana preparación, yo no tendría la gran posibilidad de saber de que mi mayor problema es la ignorancia que tengo, lo que me falta de conocimiento, los años inútiles que he perdido en cosas triviales, sin importancia, las cosas que a mí me produjeron desastres y que me produjeron controversias extraordinarias, porque yo no estaba preparado para entenderlas, porque mi capacidad, mi educación era inferior al desafío de la propuesta que estaba enfrentando. Y entonces para mí significaba la impotencia de no poder entender eso. Lo mismo en el trabajo. Cuando más capacidad tenés y más preparación tenés, haces las cosas con mayores facilidades. Se te va haciendo fácil incluso enfrentar grandes problemas, incluso cuando se plantean grandes problemas en tu círculo interno, incluso con tu familia y con tus hijos. Si estás preparado culturalmente un poco, vas a saber tratarlo y vas a saber entenderlos más a ellos. Si no tenés una preparación más o menos adecuada, socialmente, culturalmente aprendida, cualquier problema con tus hijos, por ejemplo, o en tu hogar, lo vas a tratar de resolver con la prepotencia, con la fuerza, con el rigor. Si estás preparado medianamente, van a ser más fáciles las posibilidades para resolver los problemas. No siempre, no te creas que tampoco que por saberlas todo es un placer y es un encanto, no, siempre existe ese sentido de inferioridad que uno posee y que no quiere mostrar. O sea, las miserias humanas habitan en nosotros también. No te creas que nosotros, porque hemos aprendido un poco en la cultura o en la educación, ya estamos exentos de todas esas miserias y de esas cosas menores del sentimiento. En fin, quería hacerte como siempre, o buscar por lo menos hacer un video distinto. En 15 minutos, 20 minutos no se puede cambiar nada, menos cuando uno le ha costado aprender para uno mismo lo poco que uno sabe. Pero sí es lindo preguntar, o qué lindo que sepas, o es lindo averiguarlo, qué libro estás leyendo. O sea, ¿de qué estás tratando? ¿En qué mundo estás ingresando? Porque abrir un libro, aprender a leer primero, es muy importante aprender a leer, es entrar en otros mundos. Es entrar en la mentalidad de otras gentes superiores a uno. Generalmente el que escribe un libro es porque está preparado para escribir un libro y para traer un mensaje. Nadie escribe un libro si no tiene un mensaje. Generalmente los que han escrito y siguen escribiendo libros es porque tienen un mensaje, es porque cuentan algo que uno no conoce. Y sobre todo si lo cuenta bien, esa es otra de las cosas que te recomiendo, que siempre son muy útiles porque uno no las conoce, que es lo que más puedas leer de historia. Y sobre todo, si te sirve lo modesto que yo te puedo sugerir, es que trates de leer biografías. O sea, la gente, cómo fue, cómo se desarrolló, cuánto fueron sus luchas, cómo vencieron sus adversidades, cómo se produjeron sus primeras emociones. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento, yo estoy leyendo la biografía de la mujer de Einstein. Una cosa que todo el mundo habla de Einstein.
Pero no sé si sabías que lo más importante que tuvo ese hombre no fue lo que descubrió la ley de la ley de la relatividad y todo eso, sino su mujer. La mujer de Albert Einstein fue extraordinaria. Y la importancia que tuvo esa mujer hizo que él ganara el premio Nobel y que fuera la figura que llegó a ser. Él era un bohemio, él era un violinista, un loquito, diríamos hoy. Pero la mujer era extraordinaria. Una mujer lisiada. Una mujer que era lisiada, era coja, renga, o sea, acomplejada enormemente. Pero tenía un padre y una madre extraordinaria que la condujeron por la educación. Yo estoy estudiando, yo estoy leyendo, estoy disfrutando, ahora leyendo la vida de la mujer de Einstein. O sea, te sugiero que ingreses en biografías, porque es lo que a mí me ha dado mucho más conocimiento de muchas cosas en la vida. Hay vidas extraordinarias al alcance de la mano. O sea, te sugiero, te aconsejo, incluso hasta te sugeriría con mucho entusiasmo que si no lees, te dediques a leer. Y te va a costar trabajo en los primeros tiempos. Entonces trata de buscar libros curiosos. Por ejemplo, yo a mucha gente que le he sugerido, no te voy a decir que le he enseñado a leer, pero que le he sugerido, le he hecho leer libros muy simples. Por ejemplo, La vida de las hormigas, que es una curiosidad, o La vida de las abejas, de Mauricio Maeterlinck. Son libros que te enganchan de entrada porque empezás a descubrir cosas que no sabías, y como uno no sabe leer, entonces se va llevando la atención de lo que vas a leer, porque cuando uno no sabe leer, lee una página y no se acuerda de nada, no te creas. Su subconsciente lo guarda, pero no te sirve porque no lo podés utilizar. Entonces, aprender a leer es primero empezar a leer cosas fáciles que no conoce uno, y que son simples y que son curiosidades muy lindas. Esa es la forma, y después ya empezás a leer, ya vas nutriendo, porque los mismos libros te van señalando el camino. En fin, hermano, hoy quería yo contarte una arista distinta de la vida y hablarte de la pobreza, pero en otra dimensión. No son tan pobres los pobres que saben leer y escribir, y mucho menos los pobres que saben leer. Y son menos pobres los pobres que tienen libros en sus casas. El libro es un compañero silencioso, pero te cambia la vida, la existencia, y lo que nunca pudieras haber hecho con la fuerza bruta. Mañana volvemos a encontrarlos, porque siempre en este espacio, en esta esquina, en este recodo del camino hay algo distinto. Hablamos de todas las cosas. No somos profesionales de nada, pero curiosos en todos los ámbitos. Así que quizá te puede interesar alguna cosa de estas charlas. Y por supuesto que uno se siente complacido porque va sumando amigos. Y como dice Roberto Carlos, yo ya casi tengo 1 millón de amigos. Mañana nos volvemos a ver. Te espero, acá no me vayas a fallar, por favor.